al honorable comú d'Escaldes perquè ens hagi cedit aquesta sala a l'associació Margegé i que puguem pujar al doctor Juan José López Martínez, que ha vingut de Múrcia. I segon, us explico una mica el Juan José. Fa més de 9 anys que el coneixem. La veritat que és una persona que l'estimem molt, el Paco i jo, i ens ha ajudat moltíssim, però moltíssim, a portar aquest camí de la pèrdua del nostre fill Marc. Ens ha obert molt la perspectiva, ens han canviat moltes coses i la veritat que molta part d'això, a part d'altres, però molt li he d'agrair, te lo tengo de agradecer a ti, Juanjo, perquè ens va tocar el cor la primera vegada que el vam veure. El doctor Juan José López Martínez és llicenciat en cirurgia i medicina, ha estat treballant 25 anys a l'Hospital de Cartagena de Múrcia, està diplomat en emergències i catàstrofes i és terapeuta de teràpia regressiva. Com el veieu aquí, aquest home ha fet més de 9.000 teràpies regressives i avui ens explicarà una miqueta què és per ell la mort i ara ja li deixo la paraula amb ell perquè és amb ell que l'he vingut escoltant amb mi, però us el presento, Juan José López Martínez. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias sobre todo al interés de esta mujer y de este hombre, Rosa y Paco, que hace unos años, muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Hace unos años su hijo Marc, es curioso, ¿verdad? Se puso un semáforo en verde y él se marchó al otro lado. ¿Por qué fue eso? Fue una muerte absolutamente tonta, ¿no? Yo sé que, ante todo, darle las gracias a ustedes por estar aquí, ¿no? Porque si no estuviesen ustedes no se podría hacer esto. Y yo sé que esta tarde yo vengo a hablar aquí de un tema que es la muerte. Y la muerte es un tema que no es un tema de elección, ¿no? Cuando vamos a reunirnos con amigos, con compañeros, ¿no? En mi profesión la muerte no te queda otra que verla, ¿no? Porque la ves. Pero no profundizas en ella. Tengan en cuenta que la bata blanca dentro lleva un ser humano. Y ese ser humano también tiene sus miedos. También tiene sus miedos. Yo haría un pequeño resumen, muy breve, ¿no? Nos ponemos en harina. Miren, la muerte nos acompaña desde el momento de la concepción. Es nuestra compañera de camino. ¿Sí? Y nos acompaña desde el momento de la concepción. Nos pasamos una vida entera con ella al lado y no somos capaces de mirarla a la cara. No somos capaces de mirarla de frente. Nada más nacer, al otro lado nuestro se coloca otro compañero de camino también. Y ese compañero de camino es el miedo. ¿Sí? Ustedes no, si se ponen a recordar igual, van recordando momentos de sus vidas en las cuales fueron perdiendo ciertos miedos. Y no sé si se darán cuenta de que esos miedos que fueron perdiendo ustedes, lo perdieron gracias al conocimiento. Es decir, cuando adquiero el conocimiento de aquello que me da miedo, se acabó el miedo. Olvídate de qué va esto. La muerte no es una excepción. La muerte no es una excepción a esto. Yo tengo miedo a la muerte que me acompaña desde el momento de la concepción. Nunca la miré de frente. No quiero saber que está. Miro para otro lado, la meto bajo la alfombra. Se morirán los demás, a ver si yo tengo suerte, ¿no? Y estamos dando la espalda a la única verdad.
que hay en la vida, que es la muerte. ¿Sí? Como digo, no es una excepción la muerte. Y me estoy refiriendo a cómo le puedo perder el miedo a la muerte. Pues le puedo perder el miedo a la muerte solamente de una manera, de una sola. Adquiriendo el conocimiento. Intentando saber en la muerte qué es lo que pasa. Porque a mí me han dicho que la muerte es el final. Y se acabó. Y te mueres y desapareces. Y eso me da miedo. Pero yo quisiera saber si en realidad es así. Porque si en realidad es así, yo como médico, con la bata blanca, voy a tener una actitud ante mi paciente moribundo. Pero ¿y si no es así? ¿Y si resulta que la muerte es un proceso? Y es un proceso mediante el cual simplemente el cuerpo se muere y nosotros seguimos. Vamos a ver ahora quiénes somos nosotros. Eso de que nosotros seguimos, que es la parte nuestra que sigue. ¿Sí? Porque si eso es verdad, mi actitud ante mi paciente terminal, ¿sí?, es diferente. Porque si mi paciente terminal que se está muriendo de pronto me dice, doctor, es que estoy viendo a mi padre y a mi madre ahí. Y tú sabes que la muerte es un proceso y que en ese proceso pasan estas cosas, pues le vas a decir, no me digas, ¿sí? ¿Qué te están diciendo tu padre y tu madre? Están en la luz. Ah, sí, están en la luz. Ah, qué bueno. Bueno, pues todo este tema que acabo de condensar, ahora lo vamos a desarrollar pasito a pasito. A ver si sacamos algo. Porque fíjense, yo he dicho que cambiaría la actitud de la bata blanca, me refiero al médico, a la enfermera, ¿verdad? Que cuando llegamos, nos ponemos junto al enfermo terminal, pues el enfermo te mira, ¿sabes? Y no quiere ni mirarte. A veces te mira y sí quiere mirarte. Lo que pasa es que dice, ¿cómo le digo yo a este? Esto que estoy viendo. Mejor me callo. Porque si no me va a tomar por loco. Pero esto es absolutamente ampliable. No solo a la bata blanca, no solamente a los profesionales de la sanidad, sino a cualquier familiar de ese ser humano que está terminando. Porque mi actitud va a ser diferente si sé que mi padre va a seguir viviendo. Mi actitud va a ser diferente si sé que mi hijo va a seguir viviendo. Va a ser diferente. Si en cambio yo creo que mi padre ya desaparece y mi hijo desaparece. ¿Sí? Bueno, como ha dicho Rosa, vengo de Cartagena. Bueno, ella dijo de Murcia, pero yo especifico. Vengo de Cartagena. De la región de Murcia. ¿Sí? Y como muy despistado que soy, pues se me deja encima de la mesa el mando para cambiar la diapositiva. Con lo cual, como digo, vengo de Cartagena y es un placer, tanto para mi mujer como para mí, poder estar aquí en Andorra, la segunda vez que estamos, en varios años, ¿no? Y la verdad es que fue una buena experiencia entonces y ahora también. Bien, el ser humano. El ser humano se hace muchas preguntas, pero todos los aquí presentes creo que alguna vez nos hemos preguntado quiénes somos. Y también nos hemos preguntado de dónde venimos. Y también para qué hemos venido. Antes o después, en algún momento de la vida te haces esas preguntas. Lógicamente, la primera de que quiénes somos y la siguiente de dónde venimos, pues se quedan ya un poco, dejas de preocuparte un poco porque al fin y al cabo ya estás aquí. Ahora estás pensando, ¿y para qué estoy aquí? Pero detrás de esta viene otra pregunta. Y es esta. Cuando morimos seguimos existiendo. Buscamos a ver quién nos puede contestar esta pregunta. Y nos damos cuenta rápidamente que hoy la ciencia no tiene respuesta. La ciencia no es capaz de demostrarte de una forma razonada
y contestar esa pregunta. Entonces, ¿todo acaba con la muerte? Pues si no acaba con la muerte, que es la posibilidad que planteábamos hace un momento, la pregunta que sigue es esta. Si no acaba, ¿dónde vamos después de la muerte? Yo recuerdo cuando era adolescente, me explicaron esto. Cuando yo era adolescente me explicaron el ciclo de la vida. Y me dijeron que el ciclo de la vida consiste en que nacemos, en nacimiento, y una vez que nacemos, pues crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y morimos. Pero me dieron un dato muy importante. Además de decirme esto que acabo de decir, me dijeron que somos cuerpo y alma. Lógicamente, yo en mis años de profesión, 25 años en urgencia en un hospital comarcal, he visto morir muchas personas. He visto morir muchas personas y he de confesar que veía cosas diferentes en los momentos de la muerte de cada uno. Lógicamente, si esto es cierto, que tenemos cuerpo y alma, y al día de hoy les puedo asegurar que es cierto, ¿sí? Y fíjate, al día de hoy, a veces lo pienso, ¿no? Y digo, hace 30 años yo no hubiese estado sentado donde están ustedes. Y hace 30 años no hubiese estado sentado. A mí hace 30 años se me hubiese tenido amistad con una cosa que me trae aquí y al lado. No, porque yo llegaba hasta donde llegaba, hasta donde decía la ciencia. Y esperaba que la ciencia me siguiera diciendo. Pero al levantar la vista, porque muchas veces vamos caminando y nos miramos la punta de los pies, pero cuando levantamos la vista hacia el horizonte empezamos a ver cosas. Y yo vi esas cosas en la muerte de los seres humanos que veía morir a lo largo de 25 años. Y me di cuenta que había, en el momento de la muerte, hay dos protagonistas, el cuerpo y el alma. Y luego veremos quién es el alma, pero el cuerpo y el alma. Cuando termina el proceso de la muerte, el cuerpo está muerto. Entonces yo ya no le puedo preguntar al cuerpo que me diga, oye, ¿qué ha pasado aquí? Es imposible que me lo diga, porque está muerto. Pero me queda una posibilidad, es preguntarle al alma. ¿Y cómo puedo hacer yo esto? Pues eso es lo que vamos a ver aquí esta noche. ¿Cómo yo lo he hecho? ¿Sí? Yo lo he hecho por 4 caminos diferentes. Yo he podido preguntarle al alma, porque el alma es la que se queda libre. Y el alma sabe lo que ha pasado en la muerte. Entonces, la respuesta, como acabo de decir, está en el alma. Bien. Yo podría decir una cosa y es la siguiente, porque he pertenecido a los dos grupos, porque si nos fijamos bien, en toda la sociedad podemos dividirla en 2 grupos. Hay un grupo que son los que están ahí, donde yo estaba, que es ver para creer. Lo dije hace un momento, yo estaba ahí esperando que la ciencia me dijera cuál era el paso siguiente. No me tocaba, o sea, no tenía otra cosa que esperar. No podía ir por delante. Pero hoy en día pertenezco a otro grupo. Y es esto. El creer para ver. Cuando tú estás en ese grupo, eres una persona que empiezas a buscar. Y yo sé que muchos de ustedes han iniciado la búsqueda. Porque para buscar esto, para interesarnos por esto, para ver si somos cuerpo y alma, para ver si la muerte no es el final, nos tiene que pasar algo. Nos tiene que pasar algo que nos pone a buscar. Porque hasta entonces no nos hemos preocupado de nada. Seguimos la vida como viene, la vivimos, pero nos tiene que pasar algo. Y a veces pagamos precios excesivamente altos. Como por ejemplo, que se nos muera un hijo. Fíjense que a lo largo de esta noche vamos a ver que la muerte no es el final. Les voy a demostrar que yo, en este caso, en mi experiencia, hoy en día ya no creo que después de la muerte sigamos vivos. ¿Saben por qué no lo creo? Porque lo sé. Ya no necesito creer. Porque son muchos cientos de miles de casos que he visto. Y no puede ser que todos me estén engañando. ¿Entienden? Pero
como digo, cuando perteneces al grupo este de creer para ver, te pones en búsqueda. ¿Sí? Te puede haber pasado la muerte de un hijo, te pueden haber pasado cosas, como a mí me ha pasado. Porque en realidad, fíjense lo que les digo, les acabo de decir que hace 30 años yo no hubiese estado sentado ahí, y ahora les digo que estoy aquí por culpa del universo. Vaya tela esta. ¿Dónde está el médico cerrado? De mente absolutamente cerrada, hermético, de hace 30 años. Pues simplemente no está. Y no está porque el universo se encargó de mí. Por eso me llevaría mucho rato explicarles cómo el universo me fue dando palos hasta que al final pude ver esto. Todo aquel que se pone en modo búsqueda, toda persona que se pone a buscar, resulta que tiene un riesgo, que es el riesgo de encontrar. ¿Y qué es lo que va a encontrar la persona que se pone a buscar? Se van a encontrar con la evidencia. Porque hemos visto antes que la ciencia esto no lo puede demostrar. Pero hay evidencias. ¿Sí? ¿Y las evidencias qué te llevan? Al conocimiento. Un conocimiento que la ciencia todavía no puede demostrar. ¿De acuerdo? Pero no deja de ser un conocimiento. ¿Sí? Ahora se habla mucho de ciencia, pseudociencia, ¿sí? Se habla mucho de evidencias científicas. Miren, todo eso es borralla. Hay evidencia y hay evidencia y hay ciencia. Y punto. No hay pseudociencia. La ciencia es como la mujer. ¿Ustedes conocen a una mujer pseudo embarazada? No, ¿verdad? ¿Está embarazada o no está embarazada? Pues eso es la ciencia. La ciencia es fórmula. No hay pseudociencia, hay evidencia y ciencia. Y no es porque eso sea así ahora, es que ha sido así toda la vida. Es decir, toda la vida la ciencia ha ido detrás de la evidencia intentándola convertir en fórmula para hacer caminar a los que estaban en el grupo que hemos visto antes de ver para creer. ¿Sí? Toda siempre ha sido igual. Y si no, nos remitimos un poquito a la historia. Y fíjense al final del siglo XVI qué pasó. Pues pasó que un médico español, ¿sí? Pues se lo podría decir que la sangre iba del corazón a los pulmones y del pulmón y de los pulmones al corazón a través de venas y arterias. El doctor Miguel Servet. Y por decir aquello, que para nosotros es normal, ¿verdad? Y todo el mundo sabe esto. Pero no lo sabemos de ahora, lo sabían nuestros abuelos, lo aprendimos en el colegio. Pero a él, por decir eso, lo condenaron a la hoguera en Ginebra, porque era una herejía. Para él era una evidencia, ¿por qué? Muy sencillo, porque el doctor Servet se saltó la ley y hizo algo que no estaba permitido, y era, en aquel tiempo estaba prohibido hacer autopsias. ¿Cómo él supo que habían arterias y venas en el corazón y el pulmón? Porque cogió cadáveres, los abrió y lo vio. Claro, el pobre no tenía salida. Eres hereje porque dices esto. Y a ver, ¿por qué dices esto? Ah, porque he hecho autopsia. Está condenado con la muerte a hacer autopsia. Tenía que ser un tipo interesante. ¿Sí? Pero bueno, y estamos hablando del final del 16. Ahora en Zaragoza tiene el hospital a su nombre y demás, pero le pegamos fuego hace poco. ¿Por qué? Porque daba Paulo a su evidencia, pero la ciencia del momento decía que eso no era posible y eso era una herejía, porque había una convivencia tremenda entre la religión y la ciencia, ¿verdad? Bueno, pues la evidencia, cuando nos fijamos en ella, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que la evidencia de hoy es la ciencia de mañana. Y esto siempre va a seguir siendo así. Hoy en día, hablar de la inmortalidad del alma, como vamos a hablar aquí esta noche. Hoy en día hablar de que la muerte no es el final. Hoy en día hablar de que después de la muerte seguimos vivos. ¿Sí? Es algo que no es ciencia todavía. Pero no es ciencia porque la ciencia mecanicista de Newton y Descartes, en la cual nosotros nos hemos desarrollado, no tiene los medios para demostrar esto. Por eso me encantó escuchar hace mucho al doctor Manuel Sanz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he buscado el alma para enterarme qué pasa en la muerte
Él, en cambio, ha hecho así y ha ido en busca de la física cuántica para ver la demostración científica de esto que yo voy a hablar esta noche y que la habla por ahí. O sea, por un camino u otro, estamos llegando al momento en que la ciencia de este siglo XXI, que será la física cuántica y no la mecanicista, demuestre lo que esta noche estamos hablando aquí. ¿Sí? O sea que tenemos buenas noticias. Estamos próximos a que la ciencia lo demuestre. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en la evidencia, porque el tiempo corre y a mí este tema me gusta tanto que no tengo prisa, ¿sabes? Y entonces me tiene que llamar la atención de por ahí y decir, oye, que ya... ¿Sí? Evidencia, estado expandido de conciencia. Vamos a ver, nosotros hemos dicho que tenemos que encontrar el alma para que el alma nos informe, ¿verdad? Vale. ¿Y nosotros cómo podemos hacer eso? Por varios caminos. Vamos a ver el camino primero. El camino primero con el cual nosotros podemos hablar con el alma es cuando el ser humano está en estado regresivo. ¿Y eso del estado regresivo qué es? ¿Eso es terapia regresiva? Sí. ¿Y ese es su nombre oficial? No. Es la forma de llamarla para que nos entendamos, ¿no? Terapia regresiva. Vamos a buscar el origen de esas emociones que tienen sin solucionar. ¿Cuál es su nombre oficial? Psicología transpersonal. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice el profesor Stalin Grof, que es el padre de la psicología transpersonal desde 1960, ¿sí? Que en su libro publicado en 1992, La mente holotrópica, dejó constar esto. Vio este fenómeno, vio esta capacidad que tiene el ser humano, que nunca nadie nos habló de ella, y le puso nombre. Como todo catedrático, pues enseguida escribió el nombre, me parece genial. Pero no es que se descubriera en 1960, ¿no? Si nos fuéramos a la historia, eso necesitaríamos una ponencia entera de lo que es la terapia regresiva o psicología transpersonal, nombrada por Maslow y por Grof, pues nos tendríamos que remontar como mínimo a Sócrates, Descartes, a la antigua Grecia, porque ellos ya practicaban esto. Porque Pitágoras, por ejemplo, estuvo 30 años en la escuela de terapia regresiva de Egipto. Porque Platón, en su libro La República, ya habla de su vida pasada como soldado. Y si nos remontamos más todavía, 1000 años más atrás todavía, pues podríamos ir a una religión, ¿verdad?, que era la religión mitrense. Y los mitrenses tenían muy claro en su doctrina que la muerte no era el final, que seguíamos vivos y dejábamos al cuerpo físico. Religión que luego, en el primer siglo después de Cristo, fue fagocitada por el cristianismo. ¿Vale? Entonces, el estado del camino de conciencia, esa capacidad que acabo de nombrar que tenemos todos los seres humanos, ¿en qué consiste? Pues mire, que es muy sencillo, consiste en lo siguiente, en que gracias a esa capacidad somos capaces de estar en dos presentes simultáneamente. Es decir, yo sin dejar de estar aquí en este presente, soy capaz de estar en otro presente, donde está el origen de esa emoción que me está molestando en este presente, ¿sí?, pero que su origen no sé cuál es. Y que he ido a la medicina tradicional y me han estudiado y me han visto y no saben decirme cuál es el origen de esa angustia que yo tengo, de ese miedo que yo tengo, de esa fobia que yo tengo. No me saben decir por qué mi relación de pareja no funciona. No me saben decir que resulta que cuando yo utilizo esa capacidad soy capaz de estar en ese otro presente, en el de ahora y en el presente donde está la experiencia, donde está el origen de esto que ahora me pasa a mí. ¿Y ese origen dónde puede estar? Pues puede estar en el nacimiento, puede estar en la operación quirúrgica que te hicieron hace 10 años o 5 años y te pusieron anestesia general. Sí, ¿qué pasa con la anestesia general? Pues que te duermen. ¿Y qué pasa cuando te duermen? Pues te duermen el cuerpo. Pero a ti no te duermen. Tu alma no la duerme la anestesia. Solamente te duerme el cuerpo. Entonces en terapia puedes ver personas que en estado regresivo te cuentan con pelos y señales todo lo sucedido en su intervención de vesícula, en su intervención de lo que sea, con anestesia general.
Y luego yo tuve la facilidad de ir a comprobarlo. Muy fácil. Fui a hablar con el cirujano, compañero mío del hospital, que había operado a esa persona. Bueno, a más de una, pero bueno, a esa persona en concreto, que ahora me viene a la cabeza, ¿no? Y le relaté esto pasó en el quirófano, esto. Recuerdo que era una operación de vesícula y hicieron una laparoscopia y a la hora de estar ahí, pues parece que aquello era muy grande, iba a costar trabajo sacarlo, estuvieron a punto de hacer la parotomía, o sea, abrirla entera. Y todo esto me lo contó la paciente. Cuando yo se lo conté a mi compañero, dijo, no es posible, esto es lo que pasó en el quirófano, esto que tú dices, lo que le dije, lo que dijo mi ayudante, todo. Pero tú esto cómo lo sabes. Digo, lo sé porque me lo contó tu paciente. No es posible. Mi paciente estaba dormida, le digo, mira, me lo contó tu paciente. Y ya está. ¿Sí? No le puedes dar más explicaciones. Porque hay personas que aunque le quieras hablar de esto, si no están en su momento, te van a decir, déjame en paz. Como yo mismo te hubiera dicho a cualquiera de ustedes hace 30 años, hubiese dicho, déjame en paz a mí. Esto es muy bueno. ¿Vale? O sea, que no se entiende. Entonces, esto del partido de conciencia, ¿cómo se activa? Esa capacidad, ¿cómo se activa? Pues simplemente, escuchen bien, cuando conectamos con una emoción, con una sensación, con un síntoma cuyo origen desconocemos, simplemente al contactar con él, entramos en el estado expandido de conciencia. Y entramos de forma espontánea. Mucha gente que cree que para hacer una regresión tiene que tener un ambiente especial, una media luz especial, una música especial. No, miren, hay por la calle personas que en un momento dado del día están en el estado regresivo. Hay personas que están en un momento dado del día en su trabajo y están en el estado regresivo. Sí. Si han leído alguno de ustedes, no recordar mi primer libro, en él viene un caso de una doctora que estando en urgencias, cuando llegaron a las 3 de la tarde y me iban a pasar los enfermos suyos a mí, porque yo estaba de 24 horas, en la unidad de observación, que estaba llena de enfermos, las 3 de la tarde, donde estaban todos los especialistas abajo, viendo cada uno a su enfermo, donde estaba la familia visitando a su enfermo, y nosotros pues estábamos en el mostradorcito de enfermería, en el control de enfermería, están contándome los enfermos, la miro, me doy cuenta que está en regresión, y en ese momento le digo, a ver, cierra los ojos, ¿qué está pasando? Y ya me contó su experiencia. Además, una experiencia de vida pasada en la que era chico, no era chica, era chico. También se dedicaba a la sanidad. ¿Sí? Entonces, todo esto, cuando lo vives, ¿sí? Ahora, cuando no lo vives, pues no sabes de qué estamos hablando. Bien, pues en ese estado expandido de conciencia podemos estar en el estado regresivo, como hemos dicho hace un momento. Quiero que se quede claro esto. Cuando un ser humano está en estado regresivo, sí o sí está en estado expandido de conciencia. Ahora, cuando un ser humano está en estado expandido de conciencia, puede ser que esté en estado regresivo, sí, pero puede ser que esté pintando un cuadro, o puede ser que esté escribiendo un libro, ¿sí? O puede ser que esté en meditación, o puede ser que esté en una experiencia cercana a la muerte, porque puede estar en una experiencia cercana a la muerte. Gracias a esa capacidad nuestra de estar en el estado expandido de conciencia, el paciente, la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, es capaz de recordarla. Porque lo vive a nivel de conciencia. Es capaz de recordarla. ¿Sí? También puede ser en la experiencia perimuerte. Este es el tercer camino. El primero es con la regresión. El segundo es trabajando con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Libro en el que ahora estoy en plena investigación y saldrá al final de esta primavera. Espero que sea a principios del verano. Entonces, viendo personas que han estado en el estado expandido, que han tenido experiencia cercana a la muerte, ahí te das cuenta también que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando, fíjense bien, de millones de casos en el mundo, ¿sí? Que ya han sido vistos y estudiados. Y no son todos porque se rechaza a los que no cumplen una serie de requisitos. ¿Y podrían ser más? Sí. ¿Por qué no son más? Porque los hospitales ahora mismo, por ejemplo, en este país, bueno, en España, ¿sí? No se contempla esto.
Se sigue diciendo que esto que hablan los pacientes cuando tienen una parada cardíaca o vuelven de un coma, que lo que hablan son alucinaciones. Se sigue afirmando esto. La bata blanca sigue afirmando que son alucinaciones, pero científicamente, ¿cuál es la aplicación del mecanismo de una alucinación? ¿Saben que no está demostrado científicamente cuál es el mecanismo de la alucinación? O sea, que los hombres de ciencia estamos utilizando una afirmación no científica para justificar un hecho. Pues como le digo, son millones y millones. Y si en los hospitales españoles, yo hablo de mi país, ¿no?, fuéramos capaces de contemplar esto y no en automático decir, tranquilo, tranquilo, no hagas caso, son alucinaciones, pues serían muchos más millones de casos registrados. Pero fíjense que logré, yo me jubilé del hospital en el 2008, en el 2006 logré, después de un año batallando con el Comité de Ética y Científico de mi hospital, que me autorizaran una investigación sobre ECMs en mi hospital. El protocolo era tan fácil. Anduve en todo el hospital explicándole a todos los staff médicos y de enfermería en qué consistía esto. Y consistía en que cuando localizaran, sobre todo en UCI, en reanimación, localizaran un paciente que ha tenido una parada cardíaca y ha salido de la parada cardíaca, o que ha vuelto del coma, simplemente que me llamaran a mí, a yo hablar con él y entrevistar. Pues en 2 años, hasta que me jubilé, resulta que no recibí ningún aviso. O sea que posiblemente hubo una epidemia de salud en mi hospital y yo no me enteré. Sí, sí, es para sonreírse, pero es para llorar también. ¿Por qué? Porque los filtros que tenía que pasar de coordinadores de enfermería y tal y cual, pues dijeron que no, que eso son alucinaciones. Ya está, no se terminó. La experiencia perimuerte. Bueno, mire, la experiencia perimuerte se refiere al enfermo moribundo, al que ya está moribundo, al que no va a volver para contarte. Porque hay muchos compañeros que dicen, yo esto me lo creeré cuando alguien que se ha muerto vuelve me lo cuente. Pues chicos, hay millones de casos ya registrados en el mundo que han muerto. No sé cómo quieres que vuelva. ¿De qué manera quieres que vuelva? ¿Sí? Pero la experiencia perimuerte, el enfermo que está ya muriéndose, pues resulta que tampoco nos acercamos a él. Yo decía hace un momento que si esa persona está viendo, está contactando con familiares suyos que ya se han marchado antes que él, no tiene a quién decirse. ¿Saben por qué? Pues porque cuando llega el médico a verlo, él piensa, a ver cómo le digo yo a este hombre o a esta mujer, le digo yo, que estoy viendo a mi padre, a mi madre, a mi hijo. A ver cómo se lo digo, ¿verdad? Entonces él se queda con eso, porque él necesita, ese tipo de pacientes necesita un interlocutor válido. En esos momentos, yo he vivido los momentos de esos con pacientes y ellos te miran fijamente y yo creo que han desarrollado como un sexto sentido y que al mirarte saben si a ti te lo pueden contar. Yo he tenido la suerte de tener vivencias con enfermos en perimuerte, siguiendo la metodología de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Yo puedo comprobar que es cierto. Y ellos te hablan de lo mismo. Y ahora veremos qué es lo que dicen. Pero ellos te hablan de lo mismo que los que han tenido una ECM. Y ellos te hablan de lo mismo de lo que te habla un paciente en estado regresivo, que también te habla de la muerte. Un paciente en regresión te habla de la muerte. ¿De qué muerte te habla? Pues miren, he dicho que un paciente en regresión puede revivir su intervención quirúrgica, puede revivir cualquier trauma de su infancia, puede revivir su nacimiento, puede revivir su estancia en el vientre de mamá. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿esto? ¿Y esto cómo sabemos perfecto? Pues miren, yo no he perdido nunca de vista los 3 pilares fundamentales para cualquier investigación, que son la observación, la experimentación y la comprobación. Observado tengo ya unos cuantos miles. ¿Sí? Experimentado, yo también. Primero fui paciente. ¿Sí? Después de 20 y tantas
experiencias en regresión, pues ya sé lo que pasa. Y comprobado. Porque si yo les pregunto a ustedes ahora mismo que me digan cómo fue su nacimiento, ¿quién me cuenta su nacimiento? ¿Y cómo fue la estancia en el vientre de mamá? Ah, que no os acordáis. Pero estáis aquí. O sea que habéis estado en el vientre de mamá. Aunque no os acordéis, habéis estado en el vientre de mamá y habéis nacido. Entonces, el hecho de que yo no recuerde haber tenido vidas pasadas quiere decir que no las he tenido. ¿Cómo he comprobado que es cierto lo del vientre materno? Pues preguntándoselo a la mamá del paciente. Así de fácil. O cuando he tenido la suerte de que ha venido el paciente joven con su mamá, a la mamá la he sentado aquí y he trabajado con el paciente aquí delante. Su mamá se ha emocionado y luego me ha dicho, ¿cómo es posible que recuerde todo esto? Si de esto y aquello ya ni me acordaba. O sea que es cierto, lo que me cuenta el paciente. Pero resulta que el paciente en estado regresivo y buscando el origen de esa emoción que hablábamos al principio, va a una experiencia que él tipifica, él reconoce como una experiencia de vida pasada. No es el terapeuta el que le dice esto es una vida pasada, no. El terapeuta no tiene idea. El único protagonista de esta terapia, ¿saben quién es? El alma del paciente. Y cuando él identifica que es una vida pasada, lo que el terapeuta bien preparado tiene que tener muy claro, ¿saben qué es? Que nunca va a dar por terminado la sesión hasta que ese paciente no reviva la muerte en esa vida pasada. Y por eso fue el primer camino en el que yo me pude enterar directamente desde el alma qué es lo que pasa en la muerte. Lo primero que me llamó la atención como médico, ¿saben qué es? Pues que cuando un paciente que no sabe medicina, que no sabe nada del mundo de la sanidad, no tiene ni idea, y revive una vida pasada en la que tiene una muerte, del tipo que sea, es capaz de transmitirme todos los síntomas que está sintiendo cuando tiene ese tipo de muerte. Porque como ustedes sabrán, o se figurarán, según qué tipo de muertes, los síntomas son diferentes. ¿Sí? No son los mismos los síntomas cuando un infarto que los síntomas, por ejemplo, cuando una hemorragia masiva. Son diferentes. Pues el paciente que no sabe nada de medicina es capaz de relatarte paso por paso todos los síntomas que está sintiendo. Y esto lo está diciendo, porque lo está sintiendo en su cuerpo de ahora. ¿Me entiendes? Por ahí fue el primer camino en el que pude observar qué es lo que pasa en la muerte, porque ese paciente, el de la ECM, y el que está muriéndose, me dicen lo mismo, y ahora veremos qué es lo que me dicen. ¿Vale? Otra vía, ¿han visto que he puesto alma desencarnada? ¿Y qué es un alma desencarnada? Pues es un alma que ya no tiene cuerpo físico, que tenía cuerpo físico, pero ahora ya no tiene cuerpo físico. Y curiosamente no tiene cuerpo físico después de morir. O sea, que murió el cuerpo físico. Pues el ser humano en estado expandido de conciencia es capaz de contactar con el alma de seres que ya han hecho el trance. Y da igual, puede ser su padre, puede ser su marido, puede ser su mujer, puede ser su hijo, da igual, es capaz de contactar. Y otro camino por el cual llegas a darte cuenta de que al otro lado hay vida, ¿sí? Es porque nos mandan señales, muchísimas señales. Y ahora veremos algunas también. Bueno, en el estado regresivo, en la experiencia cercana a la muerte y la experiencia perimuerte, ¿qué te dicen los pacientes? Pues mira, te dicen, bueno, la experiencia extracorpórea. Todos te dicen estoy viendo mi cuerpo. Todos. Absolutamente todos. En la experiencia regresiva, pues estoy viendo mi cuerpo, no sé en qué época está y resulta que lo han matado, o lo han pasado una lanza, o le han dado un tiro, o se ha muerto solo. Y está viendo su cuerpo muerto. En la experiencia cercana a la muerte, estuve viendo mi cuerpo cuando empezaron a reanimarme. ¿Sí? Y lo veía perfectamente. ¿Sí?
serían muchas las anécdotas que les podía aportar, ¿no? De los pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte, cómo son capaces de decirte luego dónde estaba esto, dónde estaba el otro, ¿sí? Dónde estaba aquel señor que dijo aquello, porque los están viendo su cuerpo. Y resulta que en perimuerte, pues he tenido pacientes, he tenido la suerte de hablar con ellos antes de morir, y alguno, en este caso alguna, fue una chica que me dijo: estoy tranquila ya, doctor, yo ya sé que la muerte no es el final. Y yo, pero ¿cómo que la muerte no es el final si tú te estás muriendo? No, aquí desde hace 2 días hay un ser de luz en la habitación. Y ya me ha llevado al lugar donde voy a ir cuando deje el cuerpo, porque la muerte consiste en que dejo el cuerpo es el que se muere. Esto te lo dice alguien en muy pocos minutos, ¿sí? Y tú te quedas a cuadros cuando llevas un montón de años intentando entender esto. Ellos lo entienden en cuestión de minutos, ¿sí? La conciencia y consciencia de estar muerto. Conciencia y conciencia de estar muerto. Porque miren una cosa. Hemos dicho que tenemos cuerpo y alma. ¿Y en el cuerpo qué hay? El cerebro. ¿Qué hay ahí? Pues el consciente. ¿Qué hay ahí? La consciencia con ese. Pero también somos conciencia, sin ese. ¿Y qué es conciencia sin ese? Es alma. Es mente. Pero no lo digo yo. Psique. En griego significa alma, significa mente, ¿sí? Y somos conciencia. Una cosa es la consciencia y otra cosa es la conciencia. Pero ellas están íntimamente relacionadas. Se hablan a cada momento. Sí, sí. Se llevan de maravilla. Una le pasa información a la otra. Pero resulta que cuando la conciencia con ese le pasa información a la conciencia sin ese, bueno, lo entiende todo. Absolutamente todo. Pero en cambio, cuando la conciencia sin ese le pasa información a la consciencia con ese, esta tiene un problema. Y es que muchas de las cosas que esta le transmite, ella no tiene las palabras suficientes y necesarias para explicar qué es lo que está diciendo la conciencia. Y eso es lo que se llama, sí, inefabilidad. Es decir, a mí me faltan palabras para poder describir lo que me está contando la conciencia. Pero ellas, repito, están íntimamente relacionadas. Se hablan a diario, se hablan constantemente, y además, fíjense qué pasa en el momento de la muerte. El momento de la muerte es un momento ideal. El otro día me preguntaban en una charla, ¿cuál es la muerte ideal, ¿no? Pues la muerte ideal es la muerte consciente. O sea, que yo esté consciente de que me estoy muriendo. Porque si estoy consciente de que me estoy muriendo, mi consciencia le está diciendo a la conciencia que el cuerpo se está acabando. Y llega un momento que el cuerpo no respira, y llega un momento que dice que el cuerpo se muere, que se muere el cuerpo. Y ya no hay consciencia. Pero aquí hay sapiencia, porque ha habido información de que ya no tengo cuerpo. Porque si no es así, si lo último que yo recuerdo es que me quedé dormido, y me dice la conciencia que el cuerpo se duerme, la última información que la conciencia tiene es que el cuerpo está dormido, pero no ha habido más información. Entonces, yo sé que algunos de ustedes pensarán, bueno, entonces, cuando se seda un paciente, ¿qué? Yo no estoy en contra de la sedación. En absoluto, ¿cómo voy a estar en contra de la sedación? Sí que ahora cada vez es menos necesario porque hay mucho más fármacos analgésicos más potentes y se pueden controlar los dolores. Pero si hay que sedar, hay que sedar. ¿Pero qué tenemos que hacer una vez que sedemos? Tenemos que tener en cuenta que a partir de ese momento nos tenemos que poner al lado del paciente, familiares o profesionales, e ir contándole constantemente qué es lo que está pasando. Ir diciéndole, tu cuerpo ya se está acabando, tu respiración ya va a menos, tu cuerpo ya no te sirve, tu cuerpo se va a morir, tu cuerpo se está muriendo, tu cuerpo acaba de morir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a suplir a la conciencia que se quedó dormida, para seguir informando a la conciencia. Y este ser, cuando se queda sin cuerpo físico,
tiene conciencia de que ya no tiene cuerpo físico, ya no está confundido. Porque si yo el último recuerdo que tengo es que me durmieron, con mi consentimiento, me durmieron. Y resulta que ahora estoy bien. ¿Sí? Mi cuerpo se ha muerto, yo no me he dado cuenta, pero yo estoy bien ahora. Además, se me han quitado los dolores. Además, respiro de maravilla. Se me pasó todo. Pero mi familia no me ve. Mi familia no me escucha. ¿Qué está pasando aquí? Ese ser entra en una confusión importante. No sabe dónde está. Nadie le dijo antes de morir que la muerte no era el final. Él sabe lo que sabe. Y como sabe lo que sabe, lo último que va a pensar es que estoy muerto, porque está vivo. Lo que pasa es que no tiene cuerpo físico ahora. ¿Sí? Bien. También te hablan del contacto con la luz o con seres de luz. Y ahí es donde surge la inefabilidad. Cuando le preguntas qué es la luz, y resulta que ellos no tienen palabras suficientes para explicarte con total claridad qué es la luz. Lo que sí te dicen todos al 100%, porque hay algo que no les he dicho, y es que la experiencia extracorpórea, el estado regresivo, en la ECM, te hablan el 100% de los pacientes, te lo dicen. No un 80 o un 90, no, el 100% de los pacientes. Y da igual la creencia religiosa que tenga. Está exactamente igual. ¿Sí? Entonces te lo dice el 100% de los pacientes. El contacto con la luz y los seres de luz te lo dice también el 100% de los pacientes. La inefabilidad la tienen el 100% de los pacientes. La sensación de paz y amor te lo afirma el 100% de los pacientes. Cuando las lo sigas un poco, explícame qué es la luz, y yo me digo, mira, yo no tengo palabras para explicarte con detalle esto, pero te voy a decir una cosa. La paz y el amor que yo he sentido ahí, no lo he sentido jamás. Esto te lo dice el 100% de los pacientes. El deseo de quedar ahí, pues la verdad es que, si no el 100%, que no es el 100%, pero casi el 90% se quieren quedar ahí. Incluso he tenido situación de, estando en estado regresivo, reviviendo la muerte de esa supuesta vida pasada suya, decirme, oye, Juanjo, ¿me puedo quedar aquí? Claro, yo le dije rápidamente, no, aquí, ¿cómo te vas a quedar? A ver qué hago yo con tu cuerpo, ¿no? Imagínate el follón. Entonces, pero los que tienen ECM también han querido quedarse ahí. Pero muchos de ellos han vuelto porque alguien que identifican como un ser de luz superior les ha dicho no. De aquí no puedes pasar. Tienes que volver otra vez. Tienes que volver porque todavía tienes cosas que hacer. Todavía no terminaste la misión que fuiste a realizar allí. Y luego hay un porcentaje también importante de seres que tienen esa experiencia y deciden volver. Porque tienen la oportunidad de decidir si se quedan o vuelven. ¿Sí? También la desaparición del miedo a la muerte, bueno, eso es en automático. Eso lo he visto en los pacientes, yo mismo la perdí en el momento que hice como paciente una regresión, me vi en una vida pasada y vi lo que era morir. Se acabó el miedo a la muerte, ya sé en qué consiste. Y los que han tenido una ECM, ¿para qué te voy a contar? ¿Sí? La sensación de ausencia de tiempo-espacio, te hablan de ello. Tanto los que lo reviven en regresión, como los que han tenido la experiencia cercana a la muerte, te hablan de que no hay tiempo, no hay espacio. Porque para entender esto que estamos hablando, tenemos que intentar entender esto otro, y es que no hay tiempo, no hay espacio. O sea, la idea de tiempo lineal que nosotros tenemos aquí para funcionar, y que no es mala. Si no fuera por eso, no podríamos quedar una hora en día concreto en un lugar acordado, ¿no? Es simplemente que en realidad no hay tiempo, no hay espacio. ¿Sí? Cuando dejas el cuerpo se acabó, es un estado atemporal. Y el interlocutor válido. El interlocutor válido lo precisa el moribundo que hablábamos antes, pero también lo precisa el ser humano que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo estoy encontrando casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, siendo adolescentes, y a los 70 años me han contado su experiencia. ¿Sí? Porque no han sido capaces
de hacerlo antes. Y como no han sido capaces de hacerlo antes porque nadie les creía. Fíjense que hay una estadística de los casos que he registrado de experiencias cercanas a la muerte, y es el siguiente: el 75% de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿sí?, el 75% se separan de su pareja. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos tienen esa experiencia, ellos ven el otro lado, ven lo que hay después y ven la realidad. Ellos vibran de otra manera ya. Tienen una vibración diferente. Ya las cosas importantes que eran antes importantes ahora ya no son tan importantes. Ahora son importantes otras cosas que antes no eran importantes. Ahora estoy más pendiente de la ayuda de los demás, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque con las etcétera podemos hacer una charla, pero no puedo parar en ningún punto y profundizar en ninguno. Solamente, bueno, para terminar con el estado regresivo, mire, siempre el ser humano pregunta, ¿con esto qué se cura? Porque el ser humano anda buscando siempre qué se cura con esto y quién me cura a mí de lo que tengo. ¿Se dan cuenta ustedes? El ser humano siempre va entregando su poder, le entrega su poder al médico, le entrega su poder al terapeuta. Vengo a que tú me cures. Tú tienes el poder para sanarte. ¿Sí? Ese cuerpo que tienes está súper especializado. Basta que lo cuides un poco para que él esté, si él está en forma y con todos sus niveles normales, es difícil que, ¿sí? Lo que pasa es que hay algo que no controla, que son los disturbios emocionales. Esas cositas que te vas tragando, ¿sí?, esas cositas que no vas enfrentando, ¿sí?, esas cositas que te activan lo que tienes que solucionar. ¿Por qué? Porque resulta que esto es la terapia del alma, sí. Resulta que lo que trabajamos en regresión, que es los disturbios emocionales que están sin solucionar de experiencias anteriores. Experiencias anteriores a este momento. Imagínense, por ejemplo, las vidas pasadas. Las vidas pasadas, yo tengo una vida pasada, la que sea, llega la muerte, se muere mi cuerpo, yo sigo, y resulta que llevo conmigo una carga emocional sin solucionar, como consecuencia de experiencias inacabadas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la llevo conmigo. ¿Dónde estoy yo ahora? Estoy en este cuerpo. Entonces, no pasa nada. Están en mi alma. Mi alma está aquí con esa carga emocional sin resolver, pero las trae latentes. Las trae latentes, es decir, inactivas. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que estando aquí en este cuerpo, con esta carga emocional latente e inactivas, yo tenga una vivencia similar o análoga a la que en su origen provocó esto. Entonces, ¿qué pasa con esto que está latente? Que se activa. Pero ¿qué pasa ahora? Que no sé por dónde viene esto. Y al conectar con eso, que no sé por dónde viene, entro en estado expandido de conciencia. Y al estar en el estado expandido de conciencia, soy capaz de, sin dejar de estar aquí, estar en el presente de esa experiencia donde está el origen de esto que ahora me está pasando. Esto es, así de simple, lo que es la terapia regresiva. Pero, ya que no tienen claro lo que es la terapia regresiva, ahora les voy a decir una cosa. Y ya terminamos con ella, porque si no, resulta que no hay regresión. Resulta que estoy hablando aquí de regresión y el ser humano no va a ningún sitio. Después del rato que estoy aquí con la regresión, y venga regresión, ya resulta que no hay regresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues miren, no hay regresión por lo siguiente. Es cierto que pasó algo, y esa carga emocional sin resolver se lo trajo el alma y ahora hasta aquí, ¿sí? Pero eso pasó en el pasado. Sí. ¿Dónde está el pasado? No está. El pasado no existe. El futuro tampoco. ¿Qué es lo que existe? Solamente existe mi presente. Estoy trabajando en el eterno presente del alma. Lo que pasa es que como necesito que el paciente esté consciente
para poder cumplir con la máxima indicación de esta terapia, que es hacer consciente lo inconsciente a nivel emocional, a nivel físico, emocional y mental. Como estoy ahí, como mi paciente está consciente, cuando el alma le enseña la experiencia que tiene sin resolver, él, en su cultura, enseguida la encuadra en tiempo y espacio. Esto es la Edad Media, esto es el siglo XVIII, esto es la época de los romanos, esto es la época de Cristo. Esto es hoy, 2023, en el eterno presente de tu alma. ¿Sí? Que tu alma te está diciendo, mira, esto es lo que tengo que sanar. Y te está enseñando dónde ocurrió, pero tú no vas a ningún sitio. ¿No entienden esto, verdad? Hacer una regresión es como buscar algo en un baúl. No sé, ahora no se llevan a los baúles, pero hace tanto tiempo todo el mundo tenía un baúl grandísimo. Y lo tenía ahí, en un rincón de la casa. Y yo voy a buscar algo en el baúl, y cuando alguien iba a buscar algo en un baúl, a nadie se le ocurre agarrar el baúl del asa y arrastrarlo y traerlo para acá. No. Lo único que haces es destapar el baúl y meter la mano y el brazo hasta abajo, hasta que encuentra lo que andas buscando. Y el baúl no se movió del sitio. ¿No entienden ahora? Esto es una regresión. En una regresión no va nadie a ningún sitio, porque estamos trabajando en el eterno presente del alma. Porque ahí está lo que está sin resolver. En cambio, en el estado regresivo, el ser humano, ¿qué descubre? Pues el ser humano en estado regresivo descubre cosas importantes. Descubre su capacidad de amar. Sí, tenemos una capacidad de amar infinita. Lo que pasa es que se nos olvidó. Y tenemos una capacidad de perdonar infinita. Lo que pasa es que se nos olvidó. ¿Saben por qué tenemos esas capacidades? Porque en realidad la muerte no es el final. Y nosotros somos seres de luz encarnados en cuerpo físico. Entonces, si somos seres de luz o seres espirituales, tenemos el poder de crear. Tenemos la capacidad infinita de amar. Tenemos la capacidad infinita de perdonar. Señores, que es muy fácil estar en esta vida viviendo esta experiencia en este cuerpo. Solamente hay que hacer dos cosas. Dos, nada más. Sí, una y dos. Amar y perdonar. Eso es fácil. Yo ya amo y perdono a quien te ama, a ti te perdona. No, bien, está bien. Pero te he dicho amar y perdonar a quién y a todos. A mi cuñado, ese que me hizo... Sí, no sé. Al vecino aquel que dijo que el límite del dinero estaba... Sí, ese. ¿Sí? A mi madre que ha dicho que ya no me va a hablar más. A esa. Hay que amar y perdonar. A mi hijo que no quiere verme. Hay que amar y perdonar. Y esto es así de fácil y así de difícil. Pero hay una cosa, hay una condición que no es negociable. Para amar y perdonar a todos los demás, primero nos tenemos que amar y perdonar a nosotros mismos. Si no, esto no funciona. Y es bonito cuando tú haces el ejercicio y logras aumentar este nivel y sientes como por fin ya te reconoces, te amas y te perdonas. Hay gente que hace tiempo que no se mira a los ojos. Hay personas que pasan por el espejo, se miran el peinado, bueno, yo no mucho, ¿verdad? Y siguen. Pero hace tiempo que no se miran a los ojos. Y he podido comprobar en el paciente mío que cuando os he dicho hacer un ejercicio en concreto, ponte delante del espejo y mírate a los ojos, y cuando conectes con la mirada de esa persona que está en el espejo, le dices esto, pues resulta que después emocionadamente me dijeron, wow, qué trabajo me costó conectar, porque hacía tanto tiempo que no me miraba a los ojos. ¿Sí? Pues esto es innegociable. Amar y perdonar a nosotros mismos y luego a todos los demás. Y bueno, también se descubre, como hemos visto, que la muerte no es el final. Que la muerte existe, claro que existe. Porque hay una pérdida, que es la pérdida del cuerpo físico, pero no es el final. No desaparecemos. Bueno, estos son algunos libros, como hablaba del doctor Grof, con el libro este que hizo antes, La mente holotrópica, y ahí habla de todo lo que es la regresión,
todo lo que yo estoy hablando aquí, de la capacidad natural, del estado espacio de conciencia y todo lo habla. ¿Sí? Un autor también, ¿quién lo conoce? Brian Weiss, ¿no? El valor que tuvo este hombre, la valentía que tuvo de echarse a la calle y decir esto está pasando. O el doctor Pavoni, que a la postre fue mi maestro, hace ya más de 20 años. Bueno, y aquí estoy yo, con el permiso de todos ellos, con los dos primeros libros míos. El primero se llama La respuesta está clara. ¿Saben por qué? Porque yo acabo buscando la respuesta. Pero cuando me di cuenta que nadie va a ningún sitio, por eso surgió el segundo libro, y es el eterno presente del alma, porque es ahí donde trabajas cuando estás en estado regresivo. Y el otro camino, que les he dicho antes, es la experiencia cercana a la muerte. Podríamos dar una charla entera de más de 2 horas hablando de experiencias cercanas a la muerte, pero no es el objetivo de esta charla, es simplemente hablar de la muerte de nosotros. ¿Sí? Pues les aseguro, ya les he dicho antes, que las personas que la han tenido, es que yo hay cosas que... Miren, yo tengo pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y les aseguro que cuando un ser humano ha tenido una experiencia cercana a la muerte, solamente cuando te mira a los ojos, cuando te lo está contando, a poco que tú tengas un poquito de sensibilidad, te das cuenta que te está hablando verdad. Que te está hablando de su verdad. Es su experiencia, es su verdad. ¿Vale? Y esto hay que, cuanto menos, respetar. Son personas que tienen dificultad para hablar de esto. Ya he dicho la estadística de la separación de pareja antes. Son personas que lo pasan mal. ¿Sí? Son personas que prefieren estar en el silencio hasta que encuentran el interlocutor válido. Pero cuando lo encuentran, he tenido la suerte de encontrar, y hay casos muy interesantes que se han publicado y son totalmente increíbles. ¿Sí? Dentro de esto pues está mi buen amigo el doctor Moody, que hemos coincidido muchas veces, que fue el pionero. Este fue el que más valor tuvo de todos. Este habló de ECMs en el año 70, ¿sabes? Se jugó su prestigio, se jugó todo, se jugó su carrera, se jugó todo. Este es médico psiquiatra y además es filósofo y es una persona maravillosa además. También el doctor Pim Van Lommel, buen amigo mío también, hemos coincidido en congresos. Él solamente tiene registrado, Pim Van Lommel tiene registrado 25 millones de casos de ECMs. Solamente él. Luego lo que llevé Raymond Moody, y luego lo que lleven todos los demás. Bueno, este es Eben Alexander. Eben Alexander es un neurocirujano que, digamos, estaba al frente de la investigación de por qué estos pacientes que han tenido ECMs contaban estas historias. Y estaba al frente de la investigación de intentar demostrar por qué había alucinación. Y llegaron a la conclusión de que era por la anoxia que se producía durante la parada cardíaca, es decir, la falta de oxígeno. Cuando hay parada cardíaca hay unos segundos, minutos que no hay oxígeno, como debería de haber, y en eso se basaban. Pero en enero del 2008 el universo es algo a tener en cuenta, Sí, yo estoy aquí por culpa del universo, ¿verdad? El universo te da cocotazos, ¿sabes? Con mucho cariño, eso sí, pero te los da. ¿Sí? Entonces, en 2008, en enero, él amaneció un día, muy malito, muy malito, muy malito. Se lo llevaron al hospital y lo que tenía era una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Yo se lo traduzco. Una meningitis bacteriana en un adulto ya es muy grave. Estadísticamente está registrado que el 90% es muerte. Y el 10% que sobreviven con lesiones irreversibles. Y si es por Escherichia coli, pues ya para qué. Entonces, cuando ellos apoyaban la teoría de que la anoxia, la falta de oxígeno, actuaba a nivel de neocorte, a nivel de la corteza cerebral, y entonces esta falta de oxígeno hacía que el neocorte proyectara imágenes y proyectara vivencias, pues resulta que la Escherichia coli no es que afecte a los neocortes, es que se carga el neocortes. Hace así, ya no hay neocortes. Y esa era su situación. Y estuvo 7 días en coma con electroencefalograma plano. Y cuando fueron a despertar, su mujer
y su segundo de a bordo, porque él era el jefe del servicio. Pues, inesperadamente e incomprensiblemente se incorporó en la cama y dijo, ¿qué? No, yo estoy bien. ¿Sí? Y ahí empezó a funcionar todo, y a los 2 meses ya escribió ese libro, que, bueno, es un libro que no tiene desperdicio. ¿Sí? Bueno, también, no solo los extranjeros, este doctor sevillano, Enrique Vila López, también investigó sobre SLs hace ya muchos años. Ese es el libro que publicó, él murió en el 2007. También otro español, el otorrino, doctor Pertierra, ¿sí? Tiene esa publicación sobre SLs. Olga Bejano Domínguez no es médico, es una chica, bueno, sigue siendo una chica, lo que pasa es que ya dejó el cuerpo físico hace años, y esta mujer, pues, con 23 años, llevaba mucho trabajo, mucho estrés, estamos hablando de los tiempos de las elecciones en España de Adolfo Suárez, ella como fotógrafo llevaba la campaña de algún político, y pues sí que iba con mucho estrés. Y aquella noche llegó a su casa, ¿vas a cenar? Le dijo su madre, no, que me tengo que ir a no sé dónde, tomo algo en la cocina y me marcho. Pero al tomar algo en la cocina se atragantó, hizo una parada cardíaca. Entonces acudió a un servicio de emergencia, la sacaron de la parada, la llevaron al hospital, la ingresaron en la UCI y la intubaron. ¿Sí? Pero le hicieron la traqueotomía, porque ahí pasaba algo raro. Desde aquel momento hasta que murió tuvo la traqueotomía hecha. Estaba conectada a un respirador. Ella estuvo en el otro lado. En el otro lado decidió volver, porque su hermano Javier, a los pies del cuerpo de ella, estaba diciéndole, por favor, no nos dejes, te necesito mucho, vuelve, y volvió, a sabiendas de lo que le esperaba. Ella estuvo hasta tenía 23, hasta los 46, así 20 años, 21 años, estuvo en un cuartito en su casa, en su habitación, conectada a un respirador, con 2 baterías, porque si se iba el alumbrado eléctrico y se paraba el respirador, ella se moría. Entonces, así anduvo esos 20 años. Durante esos 20 años, escribió sobre todo estos 3 libros. Estos 3 libros. Los garabatos de Dios, La voz de papel y Alas rotas. La voz de papel en realidad lo escribió, porque esto claro, ya le hicieron la traceo y empezó con la degeneración neuromuscular. Sí, y en cuestión de unos meses se convirtió en una persona pentapléjica. No tetrapléjica, pentapléjica. Eso quiere decir que le funcionaba el cerebro. Y cuando llegaba una visita a verla, su madre, una enfermera, le tenía que levantar el párpado para que ella pudiera ver a la persona que la estaba visitando. Eso es pentapléjica. Entonces, en ese estado, fue capaz de escribir ese libro, que se llama Alma de color salmón, Los garabatos de Dios y Alas rotas, que fue el último. Miren, este libro de Alma de color salmón, están descalificados estos libros, pero bueno, si alguno lo puede localizar, por lo menos este, aquí habla ella de su experiencia cercana a la muerte. Aquí habla de ella de qué pasó cuando estuvo al otro lado. Y cuando estuvo al otro lado, vino y decidió quedarse aquí, sabiendo lo que él esperaba, pero vino con una capacidad, y era un contacto directo con el otro lado desde el cuerpo que ocupaba aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que la pregunta es la siguiente. Bueno, le voy a decir una cosa. Si ustedes entran en internet y ponen Olga Bejano, no piensen que van a ver esta imagen. Van a ver un desecho humano en una silla de ruedas. Van a ver algo que cuando alguien lo ve dice, a mí, para estar así, pues que me hagan la eutanasia. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿qué vio ella en el otro lado? Que estando como estaba era feliz, y además, en este libro, de Alma de color salmón, viene la copia de la carta que ella le escribió a Ramón Sampedro. ¿Recuerdan a Ramón Sampedro?
de mar adentro, sí, que pidió la eutanasia, era tetrapléjico. Y le decía en la carta, por favor, no te hagas la eutanasia, porque si te lo haces tendrás que volver a repetir la experiencia. O sea que esto es como el colegio, o como la universidad. Si no apruebas, repites curso. Y esto fue lo que ella le dijo. Entonces la pregunta es, ¿qué vio ella allí? Para estando como está, era feliz, se sentía feliz y hacía feliz a su alrededor, y escribió esto a la sorpresa. Bueno, y la prueba es otro libro sobre experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo, por esta gran periodista española. Es uno de los grandes libros que escrito hasta ahora. Bueno, las almas desencarnadas. Pues mire, las almas desencarnadas, que es el otro camino, el último que nos queda, pero resulta que en estado regresivo o estado expandido de conciencia se puede contactar con ellas, como ya les he dicho. Son cientos los casos que tengo, que perdió a mi papá, ¿no? Y en estado expandido de conciencia contacta con su papá. Y cuando su papá, ella me dice, o el paciente me dice, él o ella me dice, está aquí mi papá, yo le digo una cosa tan simple como, ¿tú le prestarías tu voz y tu garganta a tu papá para que yo pueda hablar con él? Y curiosamente me dicen que sí. Y como me dicen que sí, lo siguiente que pasa que es, porque su papá habla a través del paciente. Y yo puedo hablar con su papá. Como pude hablar en su día con Marc, cuando le pregunté a Rosa, ¿tú le prestarías tu voz y tu garganta a tu hijo para que yo pueda hablar con él? Y ella me dijo sí. Y pude hablar durante un largo ratito con Marc. Y fue él el que nos explicó qué le pasó en aquel semáforo cuando se puso en verde. Y fue iniciar la marcha. Fue él quien nos aclaró qué pasó allí y por qué motivo cayó de la moto y se golpeó con la cabeza en el bordillo de la acera. Y estando ahí, hablando conmigo, utilizando el cuerpo de su madre, es que cuando me acuerdo de aquel caso me lo cierro, ¿sabes? Bueno. Y se me ocurrió decirle, porque Paco estaba allí también, se me ocurrió decirle, oye, Mar, ¿te gustaría utilizar el cuerpo de tu mamá para abrazar a tu papá? Dice, claro. Entonces le indiqué a Paco que se pusiera allí. Y se dejó caer en el consejo, se abrazó a Rosa, y cuando ya estaban abrazados, le dije, Mar, ¿qué te parece si ahora utilizas el cuerpo de papá para que mamá se te abrace? Dijo, sí. Esto es así de fácil. Esto es así de fácil. ¿Sí? Bueno. Se puede comunicar con las almas, como acabo de describir. Nos podemos ayudar a encontrar la luz, que es lo importante. ¿Qué hacer con estos seres? ¿No? Pues ayudarles a encontrar la luz, porque dejaron el cuerpo. Y muchos de ellos, por diversas razones, deciden quedarse aquí, en este plano. Y ese es un error. Ellos deciden quedarse aquí, por ejemplo, que te voy a decir yo, me quedo aquí con mi hija, a cuidar a mi hija. Ah, vale. ¿Y cómo lo hacen? Porque tú estás ahí enganchado a tu hija, al campo vibratorio de tu hija, al campo energético de tu hija. Y estás consumiendo energía de tu hija. ¿A ti te hubiese gustado, cuando tú tenías el cuerpo, que alguien hubiese estado dentro de ti, de tu campo vibratorio, consumiendo tu energía? No. Entonces, es que me quedo para cuidarla, que no tienes fuerza para cuidarla. Y cuando ya lo convences, le haces ver. El 100% de ellos dicen qué tengo que hacer para ir a la luz. Y eso es lo más bonito y lo más sencillo. ¿Sí? Y ese es el fin de los terapeutas que trabajamos con esto cuando tropezamos con estas situaciones. Que ese ser vaya a la luz. Ser tu hijo, ser tu marido, ser tu padre, ser quien sea. Porque va a la luz y hay muchas personas que tienen un concepto equívoco. Y es que piensan que si se va a la luz mi padre, ya me quedo solo, me quedo abandonado, ya lo pierdo. ¿Sí? Y no. Cuando se va a la luz, alguien lo que hace, lejos de perderlo, es ganarlo. ¿Por qué? Porque se va a la luz y en el plazo de 33 días de aquí, que para ellos 33 días es esto. Esto son 33 días. Pues en el plazo de 33 días de aquí, ellos recuperan toda su
su energía, recuperan su identidad como el ser de luz que es, ¿sí? Y se dan cuenta por dónde llevan la tarea, digamos. Todas las encarnaciones que he tenido, todas las experiencias que he vivido, se dan cuenta y toman decisiones de si vuelvo a encarnar porque quiero seguir progresando, o toman la decisión que tengan que tomar. Pero hay una cosa cierta, que una vez cumplido ese plazo de 33 días, una vez que ellos han recuperado la energía, con que yo que estoy aquí, mi padre está allí, con que piense en él, ya está a mi lado. Porque para ellos no hay tiempo espacio. Esto es lo que hay que entender. Cuando no tienes cuerpo físico, no hay tiempo espacio. Estoy aquí, quiero estar allí, deseo estar allí, ya estoy allí. ¿Sí? Pero de forma diferente. Vienen otra vez a nuestro lado. Pero ya no se enganchan en el campo vibratorio. Ya no necesitan consumir nuestra energía. Ellos tienen su propia energía. Ahora sí que nos van a ayudar, nos van a proteger. ¿Sí? Pero no van a hacer por nosotros lo que nosotros hemos venido a hacer. ¿Vale? Sería perjudicial para nosotros que un ser de luz, familiar o no, haga por nosotros lo que nosotros hemos venido a hacer. ¿No? Él te apoya, te protege, pero lo que tú has venido a hacer lo haces tú. Eso es como si un padre hiciera los deberes del colegio a su niño todas las noches en su casa. Pues luego el niño en junio no aprobaría nada. ¿Sí? Son la evidencia de que seguimos existiendo, por supuesto. Y ellos nos dan mucha información. Si te daba información el paciente que tiene una ECM, el paciente, o sea, el alma que está desencarnada, hablando a través del paciente, es el informe. Eso ya es increíble la información que te puede dar, ¿no? Bien. Y constantemente nos dan señales. Fíjense en las señales. Estos son señales, solamente tenemos unas poquitas señales de hijos que han muerto antes que sus padres. Porque miren una cosa. Después de lo que estoy hablando, y que creo que quedó claro ya que para mí la muerte no es el final, o sea, la muerte existe, pero no es el final, pues después de todo esto, les voy a decir una cosa, y es que desde mi óptica humana sigo pensando que es contra natura que se marche un hijo antes que un padre o que una madre. Desde mi óptica humana. Desde mi óptica espiritual veo que si se va un hijo antes que un padre o una madre es porque ya hizo lo que vino a hacer. Y podemos decir que con 9 años ya hizo lo que vino a hacer. Que con 18 años ya hizo lo que vino a hacer. Sí. Porque estoy viendo, y tengo rabia, porque lo vi, estoy viendo que es un niño de 9 años, un chaval de 18 años. Pero el ser que está manejando ese cuerpo igual es un ser mucho más superior, mucho más evolucionado que su padre y que su madre, y vino a hacer lo que tenía que hacer. Fíjense que cuando un hijo se va, aunque nos vamos a ser queridos siempre, lo pasamos mal, ¿no? Depende del nivel de conocimiento que estés. Por ejemplo, para mí mi padre era mi modelo a seguir. Cuando mi padre llegó a la muerte, pues yo entendí que no había desaparecido. Yo sabía que él había iniciado el viaje a otro sitio, a otro plano, ¿no? Entonces, no me afectó en ese sentido, ¿no? Casi te sientes alegre, ¿no? En vez de que estés con esta enfermedad incurable ya, chico, márchate ya a otro lado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Pero ellos nos mandan señales, y yo voy a poner aquí las señales de los niños, algunas señales, de los niños que han mandado señales a sus padres. Miren, esto no es ninguna fotografía, como comprobarán, es un cuadro que alguien le ha regalado a un amigo mío, que es médico, y que perdió a su hijo, de 18 años, con un glioma, o sea, con un tumor en la cabeza, con 18 años. Resulta que él es aficionado a salir a andar todos los días y a correr, todos los días. Esté donde esté,
aunque viaje y haga frío y nieve, pues esté donde esté, cada vez que él sale a caminar y a correr, lleva dos mariposas que le acompañan. Una blanca y otra la monarca. Estas dos mariposas están, vaya, algo he tocado yo aquí, ¿verdad? A ver. Ahí está. Esas dos mariposas que le acompañan. ¿Eso tiene explicación lógica? ¿Alguien puede explicar con lógica esto? ¿Verdad que no? Cuando vuelve a casa la mariposa ya no está. Entonces, las señales las recibimos constantemente y la mayoría de ellas pasan desapercibidas. Pero es una forma de ello, de hacernos sentir su presencia. Miren esa libélula. Esa libélula roja está en la piscina de este mismo hombre, en su chalet. Y en la época estival, cuando llega el verano y montan ya la piscina, preparan la piscina, aparece esa libélula roja. Bien, pues cuando vienen a visitarlos un matrimonio de Madrid, estos están en Murcia, un matrimonio de Madrid, que también perdieron un hijo, y que trabajando conmigo, yo al final lo presenté y ellos ya hicieron un grupo. Pues resulta que además de la roja, pues hay una azul. No tengo la fotografía del azul, solamente tengo la de la roja. Pero además de la roja aparece una azul. Y cuando viene un tercer pareja, una tercera pareja que también perdieron a su hijo, hay una roja, una azul y una verde. Cuando se van los que llegaron los últimos, desaparece la verde, quedan las otras dos. Cuando se van los otros, desaparece el azul. Y cuando se van los dos, solamente queda la roja. Ellos ya se han acostumbrado a esto. Ellos ya han normalizado esto. ¿Sabes? Es la señal de su hijo de que estoy aquí. Y ellos lo tienen claro. Y viven muy tranquilos, y viven muy en paz. Este es otro caso. Este es el caso de un niño de 9 años que murió con un osteosarcoma, con un cáncer de hueso que se extendió y a lo largo de 2 años estuvo batallando en los hospitales que hay en Madrid, el Niño Jesús, sí. Y su padre, pues, le tiene hecho en lápida decorada, la lápida del cementerio es esta. Pero tiene una réplica en su casa. Y abajo, en el sótano, ahí hace mucho la vida, en una casa de tres alturas, y ahí tiene una réplica exacta. Y de vez en cuando, este hombre, que es un hombre de carácter fuerte, pues se pone aquí delante de este altar, esto es en la casa, y a veces tiene sus bajones, o tenía sus bajones, y a las 2 de la mañana estaba llorando ahí, lamentando la pérdida de su hijo. Aunque ya se había puesto en contacto con él, aunque ya sabía que su hijo no había desaparecido. Pero hay una cosa que ellos me dijeron desde el primer momento. Si yo estoy contento de que mi hijo esté en la luz o esté llegando a la luz, pero la pérdida es la pérdida. Porque no lo puedo abrazar. ¿Sí? Ya no lo puedo tocar. Entonces, esa pérdida del cuerpo físico es la que te pone a todas estas personas en el camino del duelo. Aunque sepan que su hijo está bien. Yo pensaba que así se iba a arreglar todo, pero no se arregla nada. Solamente se arregla el hecho de que ellos conocen lo que no conocían, que el hijo está bien, sí, pero el duelo por la pérdida la tienen que pasar. Bien. Pues una noche a las 2 de la mañana estaba él allí delante. Y delante de sus ojos pudo ver como alguien estaba haciendo estos trazos de color marrón. ¿Los ven? Como él dice, no tiene un carácter fuerte, es una gran persona, tiene un carácter fuerte. Dice, si no lo llego a ver, porque aquí él tiene prohibido que nadie toque, ni la señora de la limpieza, esto lo limpia. Dice, si yo no lo llego a ver esto, no sé qué, la bronca que le hubiese echado a la mujer de la limpieza o a mi mujer, pero es que lo vi yo, y lo vio desde el primer momento, como alguien realizó esos trazos. Pero resulta, y seguimos con el mismo caso, que cuando iba a morir el niño, le quedaban 15 días para morir, los médicos del Niño Jesús le dijeron, si quieren ustedes que mueran en el hospital o en casa. Este hombre fue en mi casa, y se llevó a su hijo a su casa. Se llevó a su hijo a su casa
lo tuvo ahí en su casa, le habilitó la planta baja de la casa, no el sótano, la planta baja, se la habilitó para él, con una cama de hospital, en fin. En un momento, en una mañana hizo todo esto, porque es un remolino, esto es increíble. Y compró eso. Eso es un timbre que tiene la luz roja que se enciende aquí y luego es acústica. Y tiene varios tonos. Lo que pasa es que para cambiarle el tono lo tienes que agarrar y cambiarle por detrás la palanquita, ¿sí? Para que cambie el tono, que no lo hace en automático. Y esto estaba ahí puesto junto a Álvaro, que era el nombre de su hijo, o que es el nombre de su hijo, junto a Álvaro, y si Álvaro, porque ya no veía bien, el chaval ya no veía bien, necesitaba algo, él pulsaba el timbre este, pero no el timbre, sino el pulsador del timbre. Vamos a ver si yo me explico bien. Esto está en el hueco de la escalera. Álvaro está en el bajo y tiene un pulsador, porque el timbre tiene un pulsador. Solamente tiene uno. Y Álvaro le da, suena, el de su padre, el de su madre. En caso de que lo hubiesen dejado solo, que no lo dejaron solo nunca. Cuando llegó el día de la muerte, este hombre que es como es, pues hace cosas increíbles. La cosa increíble que hizo fue que se compró un fonendoscopio, o se buscó un fonendoscopio. Y cuando veían que la cosa iba a menos, colocó el fonendo en el corazón de su hijo. Y de ahí no lo quitó, estuvo como 2 horas escuchando hasta el último latido de su hijo. Y además, te puede decir en cualquier momento, por encima de su tipo con capacidades intelectuales altísimas, te puede decir en cualquier momento la hora, el minuto y el segundo del último latido de su hijo. ¿Y sabéis qué hizo? Aquí que no lo toque nadie. La caja ya está aquí. Vale. A mi hijo lo pongo yo en la caja. Aquí no lo toca nadie. Lo metieron en su caja. Le puso 2 linternas, las maquinitas que juegan los timbres. Pero el mando de este timbre se lo puso en la mano y le dijo: hijo mío, si te hago falta, pulsa el mando. Y con eso se fue Álvaro al cementerio, bueno, el cuerpo de Álvaro. ¿Sí? El cementerio está a 3 kilómetros 330 metros de la casa. Y la casa está en Lagonés, en Leganés, bueno, de Lagonés. Está en Leganés, ¿sí? En una zona totalmente peatonal, o sea, es una zona de chalets que ahí no circulan los coches. Digo esto para que ahora alguien intente explicarme lo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que este timbre, yo los vi a ellos en diciembre y primero vi a su mujer con él delante y contactó con su hijo. En diciembre del año 2015. Cuando pasaron 33 días de aquello, ya habían saltado los reyes y tal, ya habían pasado esos 33 días que necesitaba Álvaro porque estaba pegado aquí. Pues, estando ella sola en casa, bueno, sola no, con 2 tíos de ella, este timbre sonó. Y se asustaron, sobre todo los tíos. Los 2 tíos eran no creyentes, ¿sí? O sea, de estos que no creen en nada, ¿no? Pero inexplicablemente se asustan. Yo lo que yo digo, si no crees en nada, que te asustes, ¿no? Pero bueno, se asustaron. Y Sebastián, que es el nombre del padre, ella lo llamó, estaba en su despacho, en su empresa, pero por más que corrió, cuando llegó ya no sonaba. Después lo hizo varias veces el timbre, siempre pillaba a la madre sola. Pero este día pasó esto. Estaba Sebastián allí en su casa, ¿sí? En su despacho. Y pasó esto. Estaría siempre me acuerdo de todo eso. Empezaba a sonar y he decidido grabar. Hoy, día 9 de abril, 12:20 de la mañana del 2019, estando en mi despacho, escuché de repente el timbre. Hacía tiempo que no sonaba.
Listo, cambiado de tono al solo. Bueno, ya lo hemos visto, un poquito más largo, pero esta es otra señal, esta que están viendo ahora mismo. Esta señal, si nos acercamos, vemos que es un corazón de piedra. ¿Sí? Esta señal aparece en el monte en respuesta a la petición de una madre. Una madre, a Barcelona, Variantes, que le dice caminando, ella tiene muy claro lo de su hijo y demás, pero aunque tengan claro siempre las madres, pues de vez en cuando, oye, ¿por qué no me das una señal? Que yo sepa que sí. Y caminando por el monte dijo, ¿por qué no me das una señal? Y ella le pidió la señal. Tengo que ver un corazón, o sea, una piedra con forma de corazón. Y efectivamente, pues, apareció la piedra con forma de corazón. Ella la dejó allí porque dice que eso pertenece al monte, pero cuando marchó a casa, pues se lo contó a su marido, que es Ricard. Y Ricard, que es un hombre que sale aficionado y hace fotos y demás, estas fotos las hizo Ricard el fin de semana siguiente a lo ocurrido al principio. Cuando ella se la contó, decidieron ir allí y fotografiar esto. Y puso la perla al lado para que vea más o menos comparativamente el tamaño del corazón. Pero cuando fueron ese fin de semana, resulta que andaban por un sendero y al llegar aquí había dos caminos, uno hacia allá y otro hacia acá. Entonces, tenían que ir hacia allá para ver el corazón. Pero de este sendero salió una pareja joven y les dijeron, ¿han visto ustedes el manantial que hay aquí al fondo? Dice, no, nosotros no. Es increíble, no se lo quedan, o sea, tienen que ir a verlo. No, es que nosotros vamos, no, pueden ir después, primero vayan ahí. Total que los convencieron. Esta pareja se marchó, que Ricard y Variantes pasaron a la zona esta. Al llegar a la zona ven esa piedra y debajo de esa piedra ven esto. Ven y piensan que es algo que se les ha olvidado a la pareja aquella. Con lo cual lo agarran, lo cogen y cuando lo abren resulta que cuando lo cogen ahí ponía hola, coge algo de mi interior y déjame algo a cambio. Era como un juego. Y de las cosas que había en su interior había un papelito hecho enrollado con una bombita. Lo desenrollaron, lo abrieron y pudieron ver esto. Una mariposa, ¿verdad? Y aquí pone hola, me llamo Isaac, jajaja, y una firma. Resulta que esta firma es la de su hijo Isaac, que con 23 años atrás, por circunstancias, pues se quitó la vida, lanzándose al vacío desde una terraza del tercer piso. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que viene, la señal esta. Y luego, pues los padres de Mar, Rosa y Paco, pues se pasean por el monte, se pasean, y de vez en cuando le piden señales a Mar. Por favor, que vengan mariposas. Yo no sé por qué este animal está tan ligado a la experiencia esta de la muerte, porque aparecen muchísimos casos de la mariposa, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que es normal que digan, ellos pidan que aparezcan mariposas, que se nos acerquen mariposas, y ellos ahí en el campo o en el monte se queden quietos y las mariposas se posen en sus manos, con sus piernas? ¿Verdad? Bueno, pues esto ya para terminar es el último caso de los niños. Este niño tenía 14 años y se llamaba Alex. Bueno, se llama Alex, tenía 14 años. Y Alex, esta era su habitación y ahí tenía su cuarto, un pantalla de ordenador, un volante y demás. Cuando van a casa, a consulta, trabaja su padre. Ramón trabaja, se pone en regresión y contacta con su hijo. Este niño se quitó la vida también. Se tiró también al vacío con 14 años porque, bueno, porque una niña del instituto no le hacía caso. Ese era su gran problema. Pero en los casos de muerte, cuando el hijo se quita la vida,
los padres entran en una culpabilidad tremenda, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué se me escapó? ¿Qué fue aquello que no me di cuenta que le hacía falta, que yo no supe dárselo, ¿no? Bien, lo cierto es que fueron allí, él pudo contactar, él le prestó la voz y la garganta a su hijo. Yo pude hablar con Alex, y Alex pues, describió cómo cuando estaba su cuerpo en el suelo, que bueno, su padre estaba hecho polvo allí, él estaba al lado de su padre, viendo su muerte. Todo esto no lo describió. Pero hay una cosa que por eso saco esta diapositiva, y es la siguiente. Ellos de forma casual, los padres de Alex, descubrieron, insisto que de forma casual, que cuando le hacían una pregunta a Alex cerrada, es decir, la respuesta es sí o no, si la respuesta era sí, ese volante se movía. Y esto que está desconectado se ponía en marcha y en aquella pantalla aparecía la foto de Alex. Pero si la respuesta era no, aquí no se movía nada. Y fue una cosa casual, porque en la puerta de la habitación estaban hablando ellos de la situación del padre de ella que estaba ingresado, lo traemos a casa, no lo traemos a casa, estaba en el hospital. ¿Qué te parece? Lo traemos a casa y entonces esto se movió. Y ahí empezó este entendimiento de los padres con Alex, los padres de Alex con él, cuando le haces una pregunta cerrada. Cuando él terminó la experiencia, yo la vi interesante y le dije, escucha, estoy terminando un libro